Buenas tardes, tengan todos ustedes, todos son bienvenidos aquí a Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Y bueno, pues deseando en lo personal y también como iglesia que hayan pasado un bonito tiempo en este hermoso día que es tanto la Nochebuena como la Navidad, que hayan pasado un hermoso tiempo conviviendo con su familia y también recordando lo que festejamos cada año, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues felicidades a todos y deseamos que todos estén bien, los que han estado enfermos, que se sigan recuperando, como ya sabemos de varios de nuestros hermanos. Y pues pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos mantenga unidos, fuertes físicamente y espiritualmente. Entonces, pues, gracias a Dios por ese tiempo de comunión y nosotros seguimos trabajando y en esta tarde vamos a continuar con nuestra carta a Efesios, el estudio que hemos estado haciendo ya desde hace varios meses. Y la prédica de hoy se titula Un llamado al cambio. Vamos a orar y continuamos. Padre, te damos gracias de nuevo por el privilegio primeramente de predicar, de compartir tu palabra, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta predicación y que también sea el que aplique a nuestros corazones lo que hoy tienes para nosotros. Oramos por nuestros hermanos, para que tu gracia sea sobre cada uno de ellos, para que abunde sobre sus vidas y la vida de sus familias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos afirmar que algo que nos genera un motivo de satisfacción es cuando estrenamos una nueva prenda de vestir. La emoción que sentimos incluso nos arranca una sonrisa. En esta bonita época de fin de año, esa actividad de estrenar una nueva prenda se acentúa más. Normalmente, las tiendas lucen abarrotadas de gente buscando alguna prenda para estrenar o regalar. Un cambio de ropa siempre es bienvenido y es fácil. Un cambio de ropa nueva. Solo basta ir a la tienda y adquirirla. Pero ¿qué pasa cuando de nuestras vidas se trata de cambiar? El asunto ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. Adquirir nuevos hábitos y desechar viejos hábitos a veces no es tan fácil. No es como ir a la tienda y comprar un nuevo hábito, ya sea para ponérnoslos o para regalarlo. Y ya. Incluso el cambio en nuestras vidas a veces puede ser doloroso, muy doloroso. Pero el lograrlo también puede producir una satisfacción y mucho mayor y permanente que la que puede dar el estrenar una nueva prenda. Como creyentes estamos llamados al cambio, porque nuestra vida debe conformarse a lo que ahora somos en Cristo. Individualmente y como iglesia somos llamados al cambio. El pasaje que tenemos hoy ante nosotros nos muestra 3 aspectos del cambio que nos animan a conformar nuestro estilo de vida acorde a nuestro llamado como cristianos. 3 aspectos del cambio. La necesidad de cambiar, la base del cambio y el proceso del cambio. Acompáñenme pues a la lectura del libro de Efesios en el capítulo 4, versículos 17 al 24. La palabra dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En vista, pues, de nuestra nueva posición en Cristo, de nuestra identidad en Cristo y como miembros de su cuerpo, que es su iglesia, Pablo exhorta a los creyentes a un cambio. Y eso nos lleva al primer punto, la necesidad del cambio. Es una exhortación que Pablo hace a los creyentes efesios. Versículo 1. Esto digo y requiero en el Señor. Entonces Pablo implora a los creyentes efesios, después de establecer que son parte de una comunidad de creyentes, son parte del cuerpo de Cristo, son los miembros del cuerpo de Cristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. Y en unidad ir creciendo todos juntos, edificándose todos juntos. Y es por ese motivo que Pablo hace esta exhortación a los creyentes. Esto pues, esta frase, liga a la sección anterior precisamente de ir edificándonos en amor como iglesia, dice Pablo a los efesios. Y no solo la sección, sino prácticamente todo lo que ha venido hablando en los primeros 3 capítulos. Y no solo lo hace como una exhortación solemne, sino incluso autoritativa. Y esto es a lo que se refiere y requiero en el Señor. Requiero que en ustedes haya un cambio. Que ya no andéis como los gentiles, esa es la exhortación. El punto es que diferenciarse del mundo es la meta. Diferenciarse de los incrédulos es el objetivo, individual y corporativamente como iglesia. El estilo de vida, por lo tanto, debe ser diferente. Ya no deben caminar en el mismo camino que los gentiles, sino que deben tomar otro camino. No andar en el camino en el cual los gentiles andan, que ya no andéis como los gentiles. Ese es el específico llamado al cambio que hace Pablo a los creyentes efesios. Y el camino por el que andan los gentiles, cierra el versículo 17, andan en la vanidad de su mente. La palabra para vanidad también se puede traducir como sin sentido, como algo en la cual no hay una meta, no hay un objetivo espiritualmente hablando. Es algo similar al significado que se aduce en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vida sin Dios, una vida sin Cristo es una vida vana, una vida sin sentido. Bueno, el camino por el que andan es prácticamente un camino sin ningún objetivo espiritual. ¿Y cuál va a ser el resultado de ello? Al final los llevará a la perdición. Entonces, los gentiles andan en la vanidad de su mente, una vida sin sentido, una vida sin un objetivo espiritual. Y es por ello que Pablo viene con esta exhortación: ya no andéis
por ese camino. Y entonces empieza a dejar en claro Pablo por qué el creyente efesio ya no debe caminar en ese camino. Bueno, ¿qué es andar en la vanidad de la mente? ¿Qué características tiene el creyente gentil, las cuales está describiendo aquí Pablo? Bueno, son 3 características. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Primera característica, entonces, es el entendimiento entenebrecido. El gentil en la vanidad de su mente significa que tiene el entendimiento entenebrecido. Están entenebrecidos. Bueno, esta palabra entenebrecido significa también oscuridad. Y desde el punto de vista médico, en el área particular de la oftalmología, hay un síntoma que se llama escotoma. Escotoma. Y este escotoma significa cuando el paciente en su campo visual tiene un punto ciego. Es algo similar como cuando salimos y de repente vemos al sol directamente, quitamos la vista del sol y como que al principio no vemos nada. Bueno, el escotoma en el campo visual son puntos en los cuales hay una pérdida de visión, una ceguera, pues digamos, que puede ser temporal o puede ser permanente. La palabra para entenebrecidos deriva en el original de escotoma, escotos precisamente. Y entonces, desde el punto de vista metafórico, el tener el entendimiento entenebrecido es prácticamente equivale a ceguera intelectual, válgame la expresión, o ceguera espiritual. Entonces, no entienden nada acerca de Dios, no ven nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque están cegados. Su entendimiento está fuera en las cosas espirituales. Entonces, primera característica del gentil, del incrédulo, es ceguera espiritual, entenebrecido de su entendimiento. Y esta idea es una idea similar de la que viene en Romanos 1:21, que dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Segunda de Pedro 2:18 da una idea similar, hablando de los falsos maestros, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, el tener el entendimiento entenebrecido, el tener una mente vana con ese tipo de entendimiento, ¿a qué lleva? Al error, por el camino equivocado. El necio corazón, a veces mente y corazón, ¿verdad? Es el asiento, el motor que nos mueve. Entonces, si nuestra mente, si nuestro corazón están entenebrecidos, no vamos a aceptar nada que venga de Dios. Segunda característica: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Segunda parte del versículo 18. Entonces, ajenos es la palabra que se utiliza para separados. No solo están entenebrecidos, sino separados de Dios. Y no están separados de Dios no por su ignorancia, sino por la dureza de su corazón. Y esta palabra dureza de corazón, es una palabra interesante porque solamente se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Y no es la palabra escleros, de donde deriva arteriosclerosis o endurecimiento, no. Esta palabra se refiere a una piedra tan dura como el mármol, como una columna de mármol, o un callo óseo después de una fractura. Cuando ocurre una fractura y el hueso vuelve a unirse, vuelve a pegarse, deja un callo. Y ese callo
que se llama callo óseo, es sumamente duro, extremadamente duro. Entonces, esta palabra dureza, porosis, se refiere a esa característica. Es una piedra o un callo extremadamente duro. Entonces, la segunda característica es que están separados de Dios porque tienen un corazón extremadamente duro como piedra o como callo óseo. Y eso los hace ignorantes acerca de las cosas de Dios. En Marcos 3:5 es una de las porciones del Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra, porosis, dureza. El Señor confrontando a los fariseos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza, porosis, de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. Y entonces es el corazón de los fariseos. Acerca de esta palabra dice William Barclay, la inmoralidad de los gentiles se debía a que tenían el entendimiento entenebrecido por la porosis de su corazón, precisamente. La idea es que han prescindido tanto tiempo de la conciencia que al final esta ha cesado en su función, se ha petrificado, se ha encallecido tanto que ha perdido toda sensibilidad. Entonces, vean pues esta segunda característica, separados de Dios como consecuencia de la dureza que hay en el incrédulo, en el gentil. Tercera característica, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces viene siendo una especie de espiral descendente, hasta lo más profundo de la inmoralidad del ser humano. Tercera característica, entonces, insensibilidad. Entenebrecidos, separados, insensibles. Tres características del incrédulo. Entonces, el deterioro de la conducta, pues como consecuencia va siendo progresivo. Insensibilidad viene del grupo de palabras donde se utiliza también para algesia, que significa dolor. Por ejemplo, nosotros utilizamos analgésicos, que son medicamentos para quitar el dolor, analgésicos. Entonces, una persona insensible es una que no siente dolor o no hay dolor. Perdieron toda sensibilidad, pues, metafóricamente, quiere decir que no sienten nada absolutamente. Y cuando alguien no siente nada, cuando alguien no siente dolor particularmente, eso puede ser perjudicial para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el dolor también es un mecanismo de defensa. Es el que nos avisa, nos alerta de que algo está sucediendo, de que algo anda mal en el cuerpo. En el caso del versículo, pues, perder la sensibilidad, entonces van a perder la capacidad de sentir cualquier cosa espiritual, inclusive moral. Entonces, el resultado es que se entregan a la lascivia. Como no hay ningún sentimiento de nada, no hay capacidad de sentir desde el punto de vista moral, el resultado es lascivia. Lascivia también se traduce como desvergüenza o libertinaje. Entonces, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, como consecuencia de ello se entregan a la lascivia. ¿Y qué sucede? Pues una conducta moralmente reprochable para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta palabra también resulta interesante, lascivia, aselgeia. Es interesante. Entonces,
Metafóricamente se utiliza, ¿verdad?, desde el punto de vista moral para describir a esa persona que está ahora sí que libre de cualquier alarma de la conciencia en cuanto a la conducta. Dice William Barclay, lo cito de nuevo: el hombre en cuya alma mora aselgeia, lascivia, está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es el hombre que ha perdido vergüenza. La mayoría de los hombres tienen la suficiente decencia como para poder ocultar su pecado. Pero al aselges, al lascivo, hace mucho que eso dejó de preocuparle. Entonces, digamos que es un grado extremo de inmoralidad lo que está planteando aquí Pablo como resultado de una tercera característica del incrédulo, que es perder la sensibilidad, ser insensibles espiritualmente dentro de la esfera también moral. Define pues un estilo de vida dominado por la sensualidad en todo y donde todo es posible. Lo que la carne desea, no hay ningún freno para satisfacerla. Donde el pecado manda, no hay ningún freno para detenerlo. Y entonces es una vida totalmente inmoral. Veamos, por ejemplo, 2 de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, la palabra nefanda aquí es lascivia, conducta de los malvados. Y aquí el contexto está hablando de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde se cometían grados, digamos, extremos de inmoralidad. Bueno, si ustedes van viendo después de esta desoladora descripción de la conducta del gentil, pues es obvio atender la exhortación de Pablo. La necesidad del cambio se hace más que evidente. La fuerza de la descripción que hace Pablo del gentil, del incrédulo, ¿verdad?, seguramente ha penetrado en la mente y en el corazón de los creyentes efesios. Y eso los movería a tomar con bastante seriedad esta exhortación que hace Pablo a partir del versículo 17. No andéis más como los otros gentiles. Ahora, alguien lee esta carta y entiende estos términos, estos conceptos de inmoralidad, de una vida inmoral, de desenfreno, y puede ser ofensivo. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores que esta doctrina, que es la doctrina de la depravación humana, que es la que describe Pablo en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, que no está describiendo a toda la humanidad. Hay gente que es moral, muy moral, de buena conducta, ¿verdad?, pero solamente por la gracia común de Dios. No toda la gente hace esto que describe Pablo, pero Pablo quiere impactar a su audiencia. Quiere impactar y dejar en claro que aunque haya una vida moral, una vida buena, buena conducta, al final no es suficiente. Al final llevará también a la perdición. Entonces, uno puede tener una vida moral como mucha gente, buena y decorosa a los ojos del mundo, pero sin Cristo, y es lo que quiere dejar claro Pablo, sin Cristo, ese moralismo solamente es bueno, sí, pero no suficiente, porque al final llevará por el camino de perdición. Sin Cristo. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. Primer punto, ¿verdad?, la necesidad del cambio. Segundo punto, la base del cambio, versículo 20, versículo 21. La base del cambio en la conducta debe ser primero un cambio interno, un cambio del corazón. Y luego se manifiesta externamente un cambio en la conducta. Una conducta cambiada sin un cambio en el corazón, sin un cambio interno, es algo temporal. Es algo efímero.
es algo que genera mucha lucha y al final cae en el moralismo. La base del cambio entonces es Cristo, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera, que también es correcta. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, refiriéndose a todo lo anterior que acabamos de ver. No es esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Por eso, no anden ya más como los gentiles. Entonces, aquí hay un marcado contraste entre la vida de los gentiles y la de los creyentes. Y eso es enfatizado por más vosotros. Ese es el contraste. Aprender a Cristo, versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo, significa, en palabras sencillas, estar en Él. Haber recibido sus enseñanzas. Marca una relación personal entre el creyente y su Señor, Cristo, del cual se nutre y se va conformando a su carácter. Hay una idea similar en Colosenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo recibieron, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y entonces, andar, aprender a Cristo, pues es la relación. Es la relación que uno tiene con el Señor Jesucristo, de la cual uno se nutre en el poder del Espíritu Santo. Eso obra un cambio interno que se manifiesta en un cambio en la conducta externa. Ustedes ya aprendieron a Cristo de una manera diferente a los gentiles. Por lo tanto, ya no anden como los gentiles. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y entonces el versículo 20 y el versículo 21 son versículos complementarios. Es una frase condicional. Si hiciste esto, entonces el resultado será esto. Y al revés. Si no hiciste esto, entonces el resultado no será esto otro. Y es lo que hay aquí en el versículo 21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido enseñados por él. Si en verdad le habéis oído y haber sido enseñado por él. Entonces, la idea es esta. Si realmente oíste y fuiste enseñado por Cristo, entonces no aprendiste de la misma manera que los gentiles, sino de una manera diferente, según la verdad que está en Jesús. Se refiere a Cristo, obviamente. Hay una situación entonces hipotética que se cumple, como les comentaba. Sí, entonces, si oíste y aprendiste, entonces no es la manera de conducirte como la de los gentiles, sino como fuiste y escuchaste la manera de Cristo. Entonces, la base del cambio se da en la unión con Cristo, que hablamos hace algunas semanas de ello, y de los beneficios que resulta de la unión con Cristo, que son todos. Uno de ellos es la justificación, ¿verdad? No más declaración de culpabilidad por el pecado, la nueva vida, la regeneración, con todo lo que ello implica, y la habitación del Espíritu Santo. Además, hemos aprendido aquí en Efesios 1 que hemos sido adoptados y sellados, ¿verdad?, por el Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa, capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo mora entonces en el creyente y
tiene ahora la capacidad para ya no andar más como los gentiles. Ya escucharon el Evangelio, creyeron, por lo tanto, están unidos a Cristo. Ya tienen la capacidad para un estilo de vida diferente, para una conducta diferente, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, la base del cambio es la unión con Cristo. Existe pues una necesidad de cambiar. Hay una base para el cambio, pero entonces, ¿cómo llevarlo a cabo? Porque en la teoría se escucha muy bien, pero en la práctica, eso nos lleva al punto 3. El proceso del cambio, versículo 22 al versículo 24. Ahora, como hemos comentado también en otras ocasiones, es importante entender que el cambio se ha dado posicionalmente. Hemos sido apartados, hemos sido santificados posicionalmente desde el día en que creímos genuinamente. Ese día nos unimos con Cristo. Somos una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, y posicionalmente santificados, pues, esperando en el futuro ser glorificados. Pero entre nuestra santificación posicional y nuestra glorificación futura, dice Pablo, está la santificación progresiva. Y eso es a lo que está llamando aquí. Ese cambio de conducta no es otra cosa que la santificación progresiva. Sin embargo, pues, aunque somos una nueva criatura, dice Pablo a los Efesios, ya son una nueva criatura en Cristo, la vieja naturaleza trata de imponerse. Y es donde está la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso se vive en la práctica. Entonces, el que es cristiano genuino tiene esa lucha. El viejo hombre versus el nuevo hombre. Desechar, pues, los viejos hábitos y adquirir nuevos hábitos. El viejo hombre es la vida que tenemos como Adán, dice Pablo a los Efesios. Es una vida de pecado. Aunque son una nueva criatura, vivos espiritualmente, todavía la antigua naturaleza de pecado trata de imponerse y contra ella habrá que luchar. Dice, este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, está dominado por el pecado. Y una característica poderosa del pecado, el pecado es tan sutil como poderoso, es engañar. A lo malo lo pone como bueno. A lo podrido lo pone como apetecible. Y entonces caemos en el engaño. Y no hay que subestimar el poder del pecado. El viejo hombre está dominado por el poder del pecado y hay que despojarnos de él. Le dice Pablo a los Efesios, ya han sido enseñados en ello. Entonces, primer paso es despojarnos. Segundo paso es renovarse. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. No solo se está llamando a despojarse y se acabó el proceso, no, porque luego es peor, sino también a renovar la mente, a renovar el pensamiento. Solo es posible a través de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Esta idea es similar a la que contiene Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Renovar es un verbo presente pasivo, lo que implica que uno, el creyente efesio, debe dejarse enseñar por la palabra de Dios. Y en el poder del Espíritu Santo ir transformando el pensamiento, ir transformando la mente, ir renovándose, adquiriendo nueva verdad y luego apropiársela y practicarla. Es un proceso diario, es un proceso continuo. No es como la santificación posicional, que es única, ya está ahí. Esto es un proceso continuo que demanda la acción y la decisión del creyente. Renovarse. Primer paso, entonces, despojarse. Segundo paso es renovarse. Y no hay renovación fuera de la palabra de Dios. Tercer paso es vestirse. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no solo es despojarse, hay que renovarse y hay que vestirse del nuevo hombre. Y entonces, aquí el asunto es que lo que ahora somos en Cristo, lo que tenemos ahora en Cristo, ese poder, es el mismo poder que operó en Cristo, el poder del Espíritu Santo, nos capacita para renovarnos y para vestirnos del nuevo hombre, dice Pablo. Ustedes ya habéis sido enseñados en eso. Ahora, vean aquí Romanos capítulo 6, versículo 13, es una idea similar, despojarse, renovarse y vestirse. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, Pablo lo que está afirmando aquí en Romanos es una idea similar a la que estamos viendo en Efesios. Pero el contexto de Romanos es que el pecado ya no tiene cabida en nuestra vida, dice Pablo a los romanos. El poder de pecado ha sido anulado ya. Ahora les toca a ustedes presentar sus miembros, su cuerpo a la justicia y no al pecado, porque ya no es posible. No a la iniquidad. Entonces, despojarse, pues es quitar los malos hábitos. Renovarse es ir a la palabra de Dios para buscar la ayuda necesaria para despojarnos y renovarnos en las diferentes áreas de la vida. Y vestirse, lo aprendido es, pues, apropiarlo y ponerlo por obra en el poder del Espíritu Santo. Despojarse, renovarse y vestirse es el proceso del cambio. Entonces, estos tres aspectos del cambio, la necesidad del cambio, la base del cambio, Cristo, el proceso del cambio, despojarse, revestirse y vestirse. Despojarse, renovarse y vestirse. Bueno, como vía de aplicación, somos parte del cuerpo de Cristo y como sus miembros somos llamados a ser diferentes. Somos llamados al cambio individual y corporativamente, como ya comenté, como iglesia. Marcar una diferencia entre un estilo de vida y otro, entre el estilo de vida del mundo y el estilo de vida de la iglesia, del creyente. Como consecuencia de ello, dar testimonio al mundo del Dios vivo al cual pertenecemos, al cual servimos. Número 2, nuestra unión con Cristo, la base del cambio, hace posible que esa necesidad pueda ser satisfecha, la necesidad de cambiar. Ya hemos sido transformados
Hemos sido muertos al pecado y resucitados juntamente con Cristo a nueva vida. Y esa verdad hay que afirmarla en nuestro corazón. Nuestra relación con la cabeza, que es Cristo, hablando en términos del cuerpo de Cristo, nos permitirá ir avanzando. No moralismo, sino una mente y un corazón transformado da como resultado una conducta diferente, acorde a la voluntad de Dios. Número 3, sí es posible cambiar. Sí, afirmativo, es posible cambiar. Despojarnos, renovarnos y vestirnos en el poder del Espíritu Santo, y con base en la palabra es posible hacerlo. La palabra de Dios, pues, y la oración son los medios de gracia, entre otros, que Dios ha provisto para poder efectuar un cambio en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es algo que va siendo progresivo. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿con qué estamos batallando? ¿Con qué problema? ¿Con qué pecado? Se han de sorprender a veces, pero ahora que llevamos consejería, uno se admira de cómo en la iglesia hay gente, y no poca, que está viviendo una vida con una falta de perdón, con amargura, con ira, pornografía y otro tipo de problemas, otro tipo de pecados, ¿verdad?, que hay que atender. Entonces, esta palabra precisamente nos anima a que es posible dejar ese tipo de conductas que afrentan la santidad de Dios, renovarnos, ¿verdad?, y vestirnos de la nueva conducta que agrada y va acorde a la voluntad de Dios y acorde a nuestra vocación como creyentes. Pero no se puede hacer si no es a través de la palabra de Dios y en oración, y utilizando otros medios que Dios ha dispuesto en la iglesia para ello. Entonces, hermanos, el cambio es posible. Y como dije al principio, a veces no es tan fácil. A veces es inclusive doloroso, porque hay hábitos muy arraigados que nuestra vieja naturaleza tratan de imponer todavía. Pero es posible cambiar. Bien, entonces la necesidad de cambiar, la base del cambio y el proceso de cambio son tres aspectos indispensables para que nuestra vida marque la diferencia ante el mundo. Nuestra conducta en lo individual y como iglesia debe ser cada vez más acorde al carácter de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia y el objetivo del llamado al cambio. El carácter de Cristo, y de esa manera glorificar y exaltar su nombre aquí en la iglesia y ante el mundo. ¿Cómo se lleva en la práctica eso? Bueno, en la siguiente sección de Efesios nos da la pauta de cómo hacer ese proceso de despojarse, renovarse y vestirse. Oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por esta tu palabra, Señor. Te pedimos que tú aclares nuestro entendimiento con relación a este tema del cambio, a este llamado al cambio. Te pedimos también que tú nos fortalezcas y que tú pongas en nuestro corazón ese deseo por amor de tu nombre, por amor a tu iglesia, ese deseo de cambiar gradualmente nuestra vida para conformarnos a la vida, al carácter de Cristo, y de esa manera testificar de ti ante el mundo. Pero ocupamos de tu ayuda, Señor, porque solo no lo podemos ni lo debemos hacer. Te damos gracias y oro por mis hermanos de la iglesia, Señor, para que también tu gracia sobreabunde en sus corazones en este tema. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, pues buenas tardes. Seguimos deseando que todos estén bien, que sigan pasando un buen tiempo en su casa
que tengan una buena comida y Dios mediante nos vemos aquí la próxima semana. Buenas tardes.